Javier Ortega, secretario general de Vox, buenas noches. Muy buenas noches. Recién llegado a Alsasua, creo yo. Ayer estuvo allí, ¿no? Estuvimos en Alsasua, sí. La verdad es que estuvimos comprobando lo que lamentablemente ya nos esperábamos y tener que escuchar luego al supuesto, porque yo no puedo considerar ministro del Interior, ministro de los españoles, que debe proteger la seguridad de los españoles, alguien que parece que está diciendo que hay una parte del territorio nacional donde debe arriarse la enseña nacional, debe esconderse la Constitución, el Estado de Derecho, y se tiene que permitir que acosen a la Guardia Civil, a la Policía Foral y a cuanto ciudadano libre le dé la gana de ir allí, como fuimos nosotros, a defender ese territorio. A mí me parece impresentable. Pero por dejarlo claro, señor Ortega, ¿ustedes sabían o podían imaginar el tipo de recibimiento que les iban a hacer y pese a ello decidieron ir? Bueno, sin lugar a dudas. Nosotros ya nos habían informado la Guardia Civil que iba a ser una situación complicada. De hecho, se preparó un dispositivo de seguridad para poder entrar y poder salir de la Plaza de los Fueros de Alsasua, que fue realmente pues, un campo de batalla. Es decir, sobre nuestras cabezas volaron botellas, volaron piedras, volaron mecheros, en fin, de todo tipo de objetos. Y sabíamos lo que era, pero esa no es la cuestión, porque nosotros no vamos a dejar de ir a cualquier punto de España donde creamos que tenemos que ir. En este caso, para apoyar a la Benemérita, una vez más, por una agresión cobarde, brutal, un auténtico atentado repudiable completamente y además de una cobardía, ya digo, de un ensañamiento verdaderamente repugnantes. Entonces, ir allí, ir al Alsasua, era ir a apoyar a nuestra Guardia Civil. Pues yo, brevísimamente, en los años que llevo de ejercicio profesional y en el mundo, en el área, entre otras, la contenciosa administrativa, hay un principio que debe aplicarse con muchísima cautela y que lamentablemente en asuntos de tal repercusión pública resulta difícil mantenerlo. Y es el principio de seguridad jurídica. Yo creo que nosotros tenemos que defender y tenemos que yo desconozco el detalle concreto de este procedimiento, pero lo que sí no sé qué resolución va a llevar la Sala Tercera de lo Contencioso, la Sala Especial, pero lo que creo que debería ser es una aplicación retroactiva solo desde que se interpuso el recurso contencioso administrativo. A mí, cualquier solución que sea retrocederse en el tiempo, cuando quien ha estado aplicándolo lo ha hecho de conformidad con la ley, me parece de una gravedad tremenda, porque provoca una situación de indefensión y, por tanto, eso genera, al final, inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica va a generar graves desajustes en el mercado y, además, va a llevar a una posición muy peligrosa, y es que va a ser poco fiable venir a invertir en España, donde, dependiendo de los vientos político/judiciales, te puedas encontrar que lo que hoy está bien, mañana esté mal. Por cierto, algo de lo que pasó con el tema de las renovables. Entonces, siendo un tema muy delicado y muy complejo, porque veremos a ver por dónde sale el Tribunal Supremo, creo que lo justo sería mantener un principio de seguridad jurídica y actuar, en todo caso, si es verdad que tiene que cambiarse el criterio desde que se interpuso el recurso, y de ahora en adelante pues ya sabrán los operadores. Última consideración. En todo este tipo de cosas con los bancos siempre al final pasa lo mismo, y es que el consumidor es el que termina pagando el pato. Como las hipotecas se encarezcan porque hay que pagar ahora una serie de gastos de hipoteca, pues ya sabemos lo que va a pasar. Cuando usted pide una hipoteca, el banco libremente le va a decir, pues lo tengo que subir un 1, un 2 o un 5% porque yo no estoy dispuesto a pagar esto. Antes, Javier Ortega, estas penas tan altas, que por lo menos llaman mucho la atención porque triplican incluso las de la Fiscalía, que ya eran altas en comparación con la Abogacía del Estado, ¿a qué se deben, más allá de que ustedes ven rebelión, 2 delitos, ahora nos explica cuáles, organización criminal, e introducen en la malversación, que ni Fiscalía ni Abogacía así lo consideran, ¿no? Sí, Carlos lo ha explicado muy bien. Yo empiezo por el final también, en cuanto a la mención al fallecido, que en paz descanse, Ramírez Uñer, y también al fiscal general Maza, 2 personas impresionantes desde el punto de vista profesional y que creo que han hecho un gran servicio al Estado de Derecho y a España, desde su profesionalidad y sobre todo desde su independencia. Lo que dice esta acusación popular de Vox en su escrito, a pesar de que haya sido el titular, la acusación popular de Vox es la más dura. No, la acusación popular de Vox no es ni dura ni blanda. La acusación popular de Vox se ha ajustado a la gravedad de unos hechos que son de la máxima gravedad, valga la redundancia. Es decir, lo que hemos hecho ha sido aplicar a unos hechos gravísimos, probablemente los delitos más graves que se pueden cometer en un Estado de Derecho y una democracia, que no es nada menos que una rebelión desde las instituciones. Ahora bien, ¿el por qué salen esas penas? Pues salen esas penas porque, como ya se ha mencionado,
Nosotros entendemos que no hay un único delito de rebelión, hay dos. Aunque estamos hablando de un delito continuado, plurisubjetivo y en el tiempo, porque realmente los antecedentes... ¿Qué es plurisubjetivo? Disculpe. Es decir, hablamos en el punto segundo, de la organización criminal. Es decir, participan muchas personas del delito y se alarga en el tiempo. No es un hecho concreto. Alguien entra en un banco, atraca y no hay más. Ha atracado en ese momento. Aquí los antecedentes, a los que muy bien, por cierto, se refirió el magistrado del Supremo Llarena en sus primeros escritos, en los escritos iniciales, en sus primeros autos, ya hablaba de que desde el año 2012 hay antecedentes policiales que hablan, bueno, por marcar los 4 hitos, comienza en el 2012, llega el libro blanco que promueve Artur Mas en el 2014, se concreta en el ENFOCAT y en la guía, en la agenda Jové, que es uno de esos 40 registros que se han mencionado, y por tanto, y luego se termina en el 1 de octubre. Nosotros entendemos que hay dos momentos claves, que son precisamente cuando el 20-21 de septiembre se produce un intento de evitar el acopio de probatorio más importante en esta causa a través de la Consejería de Presidencia, en el registro de la Consejería de Presidencia y de Hacienda, y un segundo que es el 1 de octubre, el día del golpe de Estado. Bueno, esto es una de las razones por las cuales, que no estamos hablando de un delito, estamos hablando de 2 delitos de rebelión. Segunda cuestión, para nosotros fundamental, ha quedado perfectamente acreditado. La Audiencia Nacional, por cierto, lo vio así también desde la magistrada Lamela, desde el principio. Nos encontramos ante una organización criminal, con una hoja de ruta perfectamente señalada, con un reparto de funciones perfectamente delimitado y con un único objetivo. Y esto es fundamental, porque las defensas de los golpistas, desde el minuto 1, lo que han intentado ha sido parcelar, como si cada uno solo hubiera cometido su mayor o menor responsabilidad y no estuviera todo unido. Nosotros explicamos, como se explica, por cierto, en las facultades de Derecho, que cuando, vuelvo al ejemplo de un atraco, el hecho de que alguien corte la luz y diga, señor juez, yo solo corté la luz, yo solo desactivé la alarma, yo solo abrí la cerradura. Sí, pero si usted no hubiera hecho eso, no se habría producido el atraco. Bueno, pues esto es exactamente igual. Cada uno de ellos tenía un papel perfectamente delimitado. El documento Enfocar nos explica perfectamente el papel que tenía la mesa del Parlamento de Cataluña, el papel que tenía cada uno de los consejeros, el papel que tenían las organizaciones llamadas cívicas, ¿no? Incívicas de la ANC Unicultural. Todo ello era un entramado perfectamente organizado, orquestado y dirigido que fue cumpliendo a rajatabla durante años hasta llegar a golpe de Estado. Por tanto, esa es la segunda gran diferencia. No solo hay 2 delitos de rebelión, hay una organización criminal. Y luego es verdad que nosotros no hemos querido dejar pasar, como así han hecho otras acusaciones, la cuestión de la responsabilidad civil. Estamos en un proceso penal. Todos los delitos tienen aparejada la responsabilidad civil derivada de los mismos. Estamos hablando de cantidades muy importantes y hemos creído, aparte de las... 4 millones y pico, ¿no? 4 millones y pico, que es lo que está acreditado. Y alguien se ha planteado y ha dicho, ha intentado justificar a la Abogacía del Estado o a la Fiscalía diciendo, hombre, es que esto lo puede también investigar el Tribunal de Cuentas. Claro, pero es que no es incompatible. Lo lógico es que dentro del proceso penal logremos que quienes sean condenados por delitos sean condenados en malversación de fondos públicos. En la ejecución de sentencia se persiga también, que lo vamos a intentar, el embargo de todos los bienes posibles y de la derivada que pueda haber luego en cuanto a otros bienes que se vayan descubriendo que han sido malversados, podrá el Tribunal de Cuentas perfectamente continuar la investigación. Y concluyo con esto, la abogacía, por referirme al punto de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado es la Abogacía del Estado. No es la abogacía del gobierno. Y por tanto, por encima de las decisiones de un gobierno, prevalece el principio de ajustarse a la ley y a la legalidad. Y esto es lo que no ha sabido respetar este gobierno, que ciertamente ha torcido la voluntad jurídica de los letrados de la Abogacía del Estado, que nos consta que en sus escritos han mantenido y hemos podido compartir estrados durante más de un año con ellos, tenían clarísimas las ideas. El problema es que han recibido órdenes directas del gobierno. Y esto es verdaderamente impresentable. Los españoles tienen que saber que la Abogacía del Estado está para defender al Estado, no al gobierno y mucho menos un partido político tan indecente como el que en estos momentos ha torcido la voluntad jurídica de los abogados, el gobierno. Y te consta que la voluntad jurídica de la Abogacía del Estado era otra. Así lo han venido manteniendo durante un año. Sus escritos eran indubitados, sus intervenciones en sala. Sus intervenciones en la sala eran clarísimas sobre la violencia y la comisión del delito de rebelión, y cuando ha llegado el momento de calificar, muy a su pesar,
la abogada general del Estado, por instrucciones directas de la ministra de Justicia, les ha obligado a cambiar el criterio. Me gustaría puntualizar una cosa porque los letrados de los golpistas lo han intentado permanentemente liar y me gustaría que por lo menos todos nuestros oyentes tuvieran claro... Un inciso, los letrados de los golpistas no solo han intentado liarla, sino alargar todo el procedimiento, ya te lo digo. Sí. No, hombre, no hace falta que me lo digan. Tenemos que responder una media de 14 recursos diarios, prácticamente. Pero no, yo quería que, lo ha explicado muy bien el exministro Margallo y también Cristian Bravo, golpe de Estado evidentemente no lleva necesariamente aparejada la violencia. Bien, yo creo que lo han explicado perfectamente. Pero lo que nosotros decimos es que la violencia no lleva necesariamente aparejado el uso de armas. Y aquí se ha violentado, se ha utilizado violencia en las acepciones del Código Penal y de la Real Academia de la Lengua, primero porque se ha violentado la ley, el Estatuto de Cataluña, la Constitución, el Código Penal, se han violentado las sentencias de los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional. Ha habido actos físicos también de violencia, porque ha habido no solo los dos que repetimos, que son gravísimos, los del 2021, que lo más grave, aparte, como nos decía Horcajo, aparte de esa retención de una comisión judicial, aparte de ese destrozo de los vehículos, lo más grave fue el intento de evitar que hubiera el acopio probatorio tan importante que sabíamos que estaba acumulado por los servicios de información, acumulado ahí en la Consejería de Hacienda, donde estaban todos los movimientos de cuentas, y la Consejería de Presidencia, que era quien coordinaba el Enfocat. La gravedad está en haber intentado evitar una diligencia judicial de registro y de acopio probatorio. Actos de violencia no solamente ha habido ahí, y hubo en el 1 de octubre en muchos colegios. Están recogidos en la institución más de 105 casos gravísimos de violencia. Ataque a la Guardia Civil cuando intentó registrar un IPOS, etcétera, etcétera. Y tercero, importantísimo en la doctrina, hay violencia, aunque no haya un solo disparo, cuando desde las instituciones se sustrae el uso de la fuerza. Y aquí se sustrajo de la dirección del Estado el uso de la fuerza. 17.000 Mossos de Escuadra puestos en dirección política, por eso están imputados todos los directores de los Mossos, incluido el Mosso Mayor, Trapero, y su intendente, Laplana, están imputados por haber sustraído el uso de la fuerza legítima, poniéndola al servicio del golpe de Estado. Por tanto, violencia ha habido desde el principio hasta el final, por mucho que lo quieran decorar con una especie de reivindicación política. Violencia contra la ley, contra el Estado de Derecho, etc. El ministro coincidirá en que empezó el golpe de Estado desde la institución catalana, desde la Generalidad, con la connivencia de la mesa del Parlamento, pero ahora mismo el mayor cómplice de ese proceso golpista lo tiene en el Palacio de la Moncloa. Nosotros decimos que se ha trasladado el Palacio de la Generalidad, el golpe de Estado, al Palacio de la Moncloa, porque desde el Palacio de la Moncloa, con la connivencia de PDeCAT, de Esquerra Republicana y del apoyo de los amigos de los terroristas de Bildu, más los totalitarios de Podemos, se está permitiendo que continúe, se está intentando evitar, se está intentando llegar a la impunidad de la que hablábamos ahora con lo del indulto, que es una auténtica aberración contra el Estado de Derecho. Bien. Sí, vamos a ver, nosotros como Vox hemos venido manteniendo, y hoy creo que es un buen día para recordarlo, que la banda terrorista ETA no ha sido derrotada. La banda terrorista de ETA ha sido blanqueada mediante su permisividad o institucionalización de sus marcas proetarras. Cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia miserable, tumbó la sentencia que ilegalizaba todas las franquicias etarras, lo que estaba haciendo era posible que hoy tengamos que estar viviendo esto en Alsasua y en cualquier otro pueblo del País Vasco y en muchos pueblos de Cataluña donde cualquiera quiera ejercer libremente. Nosotros hemos tenido que sufrir un campus de verano en Tarragona, en un pueblo donde tuvimos que hacerlo durante 3 días rodeado por los antidisturbios. El otro día, en el pueblo de San Vicente de los Huertos, el pueblo de Oriol Junqueras, tuvimos que celebrar un acto rodeado de los antidisturbios, con amenazas y con violencia. Y cuanto acto intentamos hacer en Cataluña, nos encontramos con el mismo odio y la misma violencia que se ha permitido. Por tanto, nosotros lo que decimos es que hay que tomar, y por eso vamos a luchar desde las instituciones, 2 medidas que deberían haberse tomado hace mucho tiempo. La primera, la reforma del Código Penal y la ley de partidos políticos, para que todos estos partidos proetarras, y cuando digo proetarras, lo digo
con absoluta firmeza. No son solo grupos violentos. El criminal carnicero de Mondragón estaba allí detrás de la barrera. Se le podía ver alentando a sus cachorros proetarras. Un animal que tiene sobre sus espaldas 17 asesinatos y que en cualquier país decente no estaría paseando por las calles. Y en segundo lugar, además de modificar la ley y ilegalizarlos, lo que había que hacer era aprobar la reimplantación territorial de la Policía Nacional y la Guardia Civil en todo el territorio nacional. Algo que lamentablemente algunos partidos, como el Partido Popular, permitieron su retirada en cuanto a seguridad ciudadana de Cataluña, y donde se ha permitido que estas policías autonómicas al final hayan sido en detrimento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que de verdad están defendiendo la Constitución española. Son dos medidas fundamentales: que no haya un solo pueblo en España, y en este caso todavía Navarra comparte Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Foral. Que no haya un solo palmo del territorio nacional que no esté cubierto en su seguridad por Policía Nacional y Guardia Civil en exclusividad. Por eso hay que disolver las policías autonómicas e integrarlos en la Policía Nacional y Guardia Civil. Y en segundo lugar, hay que legalizar a toda esta franquicia. Y luego, ya con respecto a los comentarios miserables de quien es un ministro de Interior o de quien es el portavoz del Partido Socialista en el Senado, se califican por ellos mismos. No ya equidistancia, no ya equidistancia. Lo que dicen claramente es que se les ha ido a provocar, en vez de haber hecho una condena tajante de quienes tiraban tornillos, de quienes tiraban botellas y de quienes insultaban de asesino a un hombre como José Antonio Ortega Lara. Javier y el ministro, y concluimos este bloque. Me quedo también con tres cuestiones positivas que tenemos que sacar de Alsasua. Es muy importante lo que ha ocurrido en Alsasua. En primer lugar, ha ganado el derecho de reunión, el derecho de libertad política frente al odio, frente a la amenaza y frente a los totalitarios. Por mucho que hayan gritado, por mucho que hayan tirado botellas, el acto se ha celebrado y hemos ido allí, y hemos ido donde queríamos ir los españoles, que es a cualquier punto de España donde nos dé la gana ir. En segundo lugar, ha ganado el derecho a la libertad de expresión y a la prensa libre. Y lo digo precisamente por un valiente como Kake Minuesa, que dignifica la profesión. Él ha hecho su reportaje y ha contado la verdad de lo que allí ocurría, cosa que otros medios lo han querido ocultar. Y en tercer lugar, creo que al final gana España y ganamos todos los españoles, porque hemos demostrado que somos solidarios, que cuando en una parte de nuestro territorio, como es en Navarra, no existe libertad, acudimos. Para terminar con las cloacas del Estado, necesitamos división de poderes, independencia del Poder Judicial y que de verdad haya contrapoderes que controlen las cloacas del Estado.